Hoy estoy equipado, ¿eh? ¿Eh? Estoy equipado con todo. Veintidós. Mala leche tienes. En primer lugar, felicitarnos por la manifestación del sábado. Estábamos poca gente, pero estábamos las mejores y los mejores. Eso sin ninguna duda. Alguien contó y estábamos en los 115. ¿Eh? 200. Pues para redondeo, el redondeo a 200. Entonces yo creo que la situación, bueno, el sábado era un día de perros, o sea, peor no podía haber salido, lo único que faltaba un poco nieve o así, ¿no? O granizo. El caso es que contra viento y marea dejamos la cota muy alta. Y quedó claro que seguimos y seguiremos, va. Especial a Iosu, ¿no? Con la megafonía, que no paró, porque principios al final, ¿verdad? Eso fue lo mejor. Hasta que hago así. Bueno, eso no lo han dicho hasta ahora, sino que va a venir acompañado de recortes. Yo lo dejo así, que es la única noticia que tengo, ¿no? Porque he podido capiscar a través de tertulianos y demás, ¿no? O gente más entendida, ¿no? Bueno, la reivindicación es, hoy que no sé si os habrá pasado ya, Higuero, lo de las noticias nuevas, pues era recordatorio de los 1.080 euros de pensión mínima, lo del factor de sostenibilidad que todavía sigue ahí, y lo que dije a última hora, el día de la Mani, que la Valerio les dijo, la presidenta del Pacto de Toledo les dijo a la representación de pensionistas de Euskal Herria, que se reunió con ella en Madrid, que los partidos no se atreven a tocar la reforma del 2013 porque sería impopular. Se refiere a tocar a aplicar, ¿no? Pues bueno, el tópico de siempre, ¿no? Virgencita, déjame como estoy. Entonces se mantiene la cosa ahí, pero eso yo creo que lo podemos considerar como un triunfo. Es que los partidos políticos, todos del arco parlamentario, han escuchado lo que han querido, entre comillas, pero nos han escuchado. Y nos van a tener que seguir escuchando hasta que consigamos que las viudas cobren 1.080 euros. Digo las viudas, que es la inmensa mayoría de las pensiones más bajas, ¿no? Dicho esto, empiezan a aflorar voces de la asistencia, que hacíamos referencia también el sábado, a la falta de respeto, no a pedir respeto, sino a la falta de respeto que estamos soportando las personas mayores. Y esto se centra fundamentalmente en la atención primaria. Y están habiendo voces aquí y quejas ya oficiales del trato que estamos teniendo. Personas concretas que les ha tocado, ¿no? Digo lo de concretas porque les ha tocado un trato pésimo, ¿no? Entonces, insistir en que la reivindicación de respeto, en la medida que cumplimos años, nos hace falta más. Eso yo por lo menos lo tengo súper claro y lo debemos tener claro. Y claro, pues la historia es que
que la atención primaria, con todo lo que eso conlleva, no nos vamos a meter en cifras y en gaitas que nos desborda, pero sí que queremos un trato primero humano y luego pues en función de la situación de cada persona pues que seamos correctamente atendidos. Y ya por último, no sé si se me olvida algo, si queréis intervenir sobre la marcha, claro. El día 1 nos volveremos a juntar aquí a las 7 de la tarde, en Zumalacárregui. Haremos megafonía y lo que sí incidiremos fundamentalmente es precisamente en ese respeto, ¿no? Y por mí nada más. Día uno de Queda- los mayores. ¿Eh? Los mayores. El Día Mundial del Mayor, el Día lo internacional, no sé cómo lo denominan. Como está muy de moda el